¿Qué significa NaNoWriMo? ¿De dónde sale este evento? ¿Participa mucha gente o es algo desconocido? ¿Cómo ha sido mi experiencia participando por primera vez? Todo eso y más en el vídeo de hoy. Yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Bueno, ¿y qué es NaNoWriMo? NaNoWriMo es un reto anual de escritura surgido en Estados Unidos. Significa National November Writing Month. Se lleva haciendo desde el año 2000 y participan miles y miles de escritores en todo el mundo, participando tanto amateurs como profesionales. Este reto, que lleva más de 20 años realizándose en todo el mundo, surgiendo primero como una iniciativa nacional estadounidense, pero extendiéndose rápidamente por todo el mundo, se ha popularizado como uno de los eventos anuales más importantes de todo el año. Si es tan popular, en parte es gracias a la apertura que tiene este reto para todo el mundo, ya que es relativamente fácil participar en él. Simplemente tienes que registrarse en su página web e iniciar un reto. Se realiza cada noviembre y el reto oficial trata de escribir 50.000 palabras en un mes, que es prácticamente la longitud de una novela corta, que va entre las 50.000 y las 60.000 palabras. Durante cada día del mes de noviembre tienes que entrar en tu cuenta de la página web y registrar las palabras que has escrito ese día. La página lo va registrando todo y va creando todo tipo de gráficas para que tú vayas pudiendo traquear tu proceso de escritura y sea todo muy personalizable. Para alcanzar esas 50.000 palabras, en teoría tendrías que escribir 1.600 al día aproximadamente. Pero todo el mundo sabe que no es tan sencillo hacer eso y que la constancia no es un hábito que tenga todo el mundo, así que cada quien puede ponerse su propio objetivo a largo plazo. Digamos que el espíritu de NaNoWriMo, si bien es cierto que es ponerte un reto para agilizar tu proceso de escritura, no es tanto que consigas ese número determinado de palabras, sino que tu constancia vaya siguiendo a lo largo de todo el mes. Hay quien se pone menos de 50.000, hay quien sigue a rajatabla las 50.000 y hay quien pues se puede poner más porque ya lleva un ritmo más acelerado. Para lograrlo, mucha gente hace lo que se llama Preptober, que es simplemente ponerse a planear y preparar la novela durante el mes de octubre, antes de iniciar el reto en noviembre. Es muy divertido y se hacen muchos eventos de comunidad a lo largo de estos 2 meses. Lo podéis encontrar todo en la página web. Y ahora bien, ¿cómo fue mi experiencia personal durante el año pasado, por primera vez? Mi experiencia durante el noviembre pasado fue muy interesante. Fue la primera vez que participé en este reto y me lo pasé en grande. Preparar las tarjetas de personaje, la escaleta estructural de la historia durante el Preptober fue muy interesante. Y ver cómo se acercaba cada vez más ese 1 de noviembre me hacía mucha ilusión. Sabía que muchos otros escritores por todo el mundo estaban igual que yo en ese mismo momento. Y saber eso me dio mucha ilusión y me pareció algo muy especial. De hecho, además de ir traqueando las palabras de cada día en la página web, quise ir apuntando en una libreta aparte todos mis avances en ese reto. Apuntaba las palabras del día que había escrito, le ponía una nota numérica a la sesión de escritura, anotaba mi sensación emocional en ese momento y también anotaba una pequeña nota sobre lo que había descubierto durante esa sesión, lo que había avanzado, cuáles eran mis percepciones sobre el proceso del proyecto. Fue muy interesante y descubrí muchas cosas de mi propio proceso creativo. Lo hice utilizando esta libreta de aquí, que se llama 100 días de escritura, de una escritora y emprendedora española, que me pareció una iniciativa muy interesante y simplemente pues quise acompañar mi reto de NaNoWriMo con esta otra iniciativa de forma paralela. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí a lo largo del mes escribiendo y anotando mis reflexiones era que no era directamente proporcional mi nivel de satisfacción con el número de palabras que escribía en una sesión de escritura. Es decir, no estaba más contento los días que escribía más de 1.000 palabras, por ejemplo, que, a ver, efectivamente sí que estaba contento por haber logrado superar ese número diario, pero no estaba satisfecho del todo si la calidad de la escritura no era proporcional a ese número. Es decir, si escribía 700 palabras, pero esas 700 palabras eran de muy buena calidad, estaba más satisfecho que si escribía 1.500 palabras, pero era de una calidad menor, o se notaba poco natural, o la fluidez de la sesión había sido costosa. ¿Veis? Por ejemplo, este fue el día 2, ponía la fecha, ponía el número de palabras que había escrito, el tiempo que había durado,
la puntuación de la sesión, una pequeña reflexión y mi estado emocional. Esta fue mi gráfica final del reto. Es cierto que no gané, no logré llegar a las 50.000 palabras, pero superé las 26.000 y la verdad es que llegar a más de la mitad en mi primer intento en este reto, pues no me puso tan contento como haber ganado, pero sí que es verdad que me satisfizo de gran manera. Simplemente me pareció un intento decente para ser una primera vez. Más allá del objetivo, adelanté muchísimo de mi proyecto y acabé muy contento de los resultados. Me acerqué muchísimo más a la historia, conocí mucho más a mis personajes y logré mucho más de lo que hubiera logrado si no me hubiera propuesto hacer este reto. El motivo por el que hice este reto es porque la constancia siempre ha sido un elemento que a mí personalmente me ha fallado en el ámbito de la escritura y sinceramente este reto es algo ideal para trabajar eso. Es verdad que me acabé saltando más días del mes de las que me esperaba, no más de 10, pero ahí estaban. Y algunos días me frustraba muchísimo por no poder escribir, por cansancio, por imposibilidad, por falta de tiempo. Pero la mayoría de días sí que logré escribir y sobrepasar, aunque fueran las 500 palabras. Otros días estaba más descansado, más inspirado y podía superar fácilmente las 1000 y pico palabras. Pero digamos que lo importante de todo esto era la media que conseguí alcanzar y continuar a lo largo del mes. Otra cosa que descubrí y que me pareció muy interesante era que disfrutaba mucho más de las sesiones de escritura y conseguía escribir mucho más ese día si la escena que iba a tratar en ese momento ya la tenía pensada en otro momento anterior o la había trabajado mentalmente mucho más anteriormente. Es decir, que disfrutaba mucho más y conseguía un resultado mucho más productivo los días que me tocaban escenas que ya había preparado mejor o que conocía de una manera mucho más cercana. Los elementos psicológico y de preparación juegan un rol principal en este reto, como en todos en realidad. Ahora hablemos de los pros y contras de realizar este reto. Los pros son fácilmente identificables, ya os he comentado alguno de ellos en realidad. Son algunos como que practicas la escritura a diario, te obligas a trabajar en la constancia sobre todo, adelantas el proyecto que eliges sí o sí, puedes crear comunidad con otros escritores y te pones a prueba personalmente y como escritor, evolucionando a lo largo de ese mes. Los contras son algunos como que, como todo reto, es algo incómodo. Obviamente tendrás que enfrentarte a tus demonios interiores como la pereza, las excusas, las trampas autocreadas, la postergación, la procrastinación y realmente puedes llegar a quemarte si no te organizas bien. Es muy fácil decir no tengo tiempo para hacer algo simplemente lo estás diciendo sin esforzarte para conseguirlo, sin intentar sacar tiempo, sin intentar organizarte de una manera más eficiente. Otra cosa también es que si realmente caes en este tipo de trampas o problemáticas, puedes llegar a frustrarte mucho si ves cómo no estás logrando alcanzar tus objetivos diarios o mensuales. El elemento de los números son muy positivos si estás llevando productivamente el reto, pero pueden ser muy dañinos mentalmente y frustrantes si no lo estás logrando. Sin embargo, hacer un seguimiento consciente, activo, de las razones por las que no estás consiguiendo tus objetivos, siempre puede darte una nueva perspectiva sobre tu proceso creativo y hacer que te conozcas mucho mejor a ti como creador. Digamos que en la sociedad actual y en el momento histórico en el que nos encontramos es un problema habitual no ser constantes o procrastinar cosas que realmente queremos hacer por otras obligaciones o encontrar dificultad en regular nuestros niveles energéticos a lo largo de todo el día. Pero sí es cierto que si conseguimos entrenarnos a nosotros mismos para poder organizarnos de una manera efectiva, para poder establecer estos tiempos de autocuidado y estos tiempos de trabajo en proyectos personales, a la larga nuestra vida puede ser mucho más satisfactoria y llegar a percibir un rango mayor de felicidad y de autosatisfacción. Esto es algo que va mucho más allá del ámbito de la escritura y da de lleno en la vida personal de cada uno. Por lo que este reto, como todos los retos, como ya he dicho anteriormente, es muy beneficioso en muchos ámbitos distintos de tu vida si consigues superarlo. Y si no consigues superarlo también, porque te estarás identificando problemas que realmente tienes que superar, que es la primera fase para superarlos. Y finalmente, ¿lo recomiendo para todos los escritores? Como ya he estado argumentando durante todo el vídeo, si no os desmoronáis trabajando bajo presión
y no os molesta el elemento de control numérico en el proceso de la escritura, sí, lo recomiendo muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta de que el elemento de la presión es una presión autoimpuesta. Lo recomiendo para cualquier escritor que quiera poner a prueba su constancia, poner a prueba sus capacidades y sus límites, adelantar un proyecto e identificar cuál es su nivel de tolerancia a la frustración, que es algo muy importante hoy en día. Los retos como este son muy enriquecedores y te muestran realmente en qué punto del camino estás. Y si de paso acabas ese proyecto que tenías pendiente desde hace un tiempo, pues mejor que mejor. Este año 2023 mi intención es volver a repetir este reto y veremos cómo soy capaz de enfrentarlo dentro de unos meses. Me parece súper guay la idea de hacerlo anualmente porque de esa manera puedes ir viendo cómo evolucionas como creador de año en año. Y no hay cosa que más nos flipe a los humanos que ver un progreso en el tiempo. Digamos que es una herramienta de conciencia activa muy potente. Sea como sea, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya resultado interesante y que ahora conozcáis una nueva dinámica en el mundo de la escritura si erais totalmente ajenos al NaNoWriMo. No olvidéis de darle un me gusta si os ha gustado, compartirlo a quien creáis que le parecería interesante y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chao.